Bienvenidos a un nuevo video de IEAE, por sus siglas Investigación en Electromovilidad y Almacenamiento de Energía. Nosotros somos alumnos del Instituto Politécnico Nacional, estudiantes de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco. Cursamos la carrera de Ingeniería en Sistemas Automotrices y nuestro tema es conservación de masa, trabajo de flujo y energía de un fluido en movimiento. El tema será presentado por Miranda Hernández, Francisco Javier y Ortega Nava Diego. El objetivo de nuestra presentación es describir, definir, explicar y entender lo que es la conservación de la masa, junto con su historia y problemas de aplicación. Además, buscaremos describir lo que es el trabajo de flujo y energía de un fluido en movimiento y en qué consta cada uno de ellos. Bueno, pues yo les empezaré hablando sobre qué es la conservación de masa. La conservación de masa, bueno, es la ley de la conservación de la masa o ley de la conservación de la materia o igual llamada ley de Lomonosov-Lavoisier. Es una ley fundamental de las ciencias naturales. Esta ley fue elaborada independientemente por Mikhail Lomonosov y esta fue en 1748 y después fue descubierta unos años más adelante por Antonio Lavoisier en 1785 y esta se puede enunciar de la siguiente manera. En un sistema aislado, durante todas las reacciones químicas ordinarias, la masa total en el sistema permanece constante, es decir, la masa consumida de dos reactivos es igual a la masa de los productos obtenidos. Esto puede ser enunciado de esta manera, ya que, pues, Mikhail Lomonosov y Antoine Lavoisier así la llegan a enunciar. Ejemplos sobre la conservación de la masa. La reacción química entre el hidrógeno gaseoso H2 y el cloro gaseoso Cl2 da como resultado el ácido clorhídrico, como se puede notar en la imagen. Y esto es, los átomos de los reactivos no se destruyen, se combinan y se transforman en una nueva sustancia. Otro de los ejemplos podría ser, pues, cuando una vela arde no se gana ni se pierde la masa. La masa total de la cera y del oxígeno molecular O2 presenta antes de la combustión es igual a la masa total del dióxido de carbono, CO2, vapor de agua, H2O, y cera sin quemar, que queda cuando la vela se apaga. Por tanto, la masa de la cera más la masa del oxígeno molecular es igual a la masa del dióxido de carbono más la masa del vapor de agua más la masa de la cera sin quemar. No se produce ningún cambio, como se puede notar, en toda la reacción química. Al igual, estas tienen limitaciones, las cuales son: la conservación de la masa es una ley de la conservación aproximativa. En otros procesos no químicos, la masa total del sistema no tiene por qué conservarse estrictamente.
Por ejemplo, en la fisión nuclear existe una diferencia de masa entre los productos finales y el reactivo inicial de la fisión. Eh, eso es lo que permite proporcionar una energía. Por la misma razón, la energía tampoco se conserva en este tipo de reacciones. Las generalizaciones de la conservación de la masa para las reacciones de altas energías se conoce como la equivalencia entre masa y energía. Ahora yo les hablaré sobre el trabajo de flujo. A diferencia de los sistemas cerrados, en los volúmenes de control hay flujo de masa a través de sus fronteras y se requiere trabajo para introducirla o sacarla del volumen de control. En este caso entendemos que un volumen de control es una región fija en el espacio elegida para el estudio termodinámico de los equilibrios de masa y de energía para sistemas de flujo. Se puede utilizar un análisis de volumen de control, por ejemplo, para determinar la tasa de cambio de momento para un fluido. El volumen de control es una superficie imaginaria que encierra un volumen de interés. El volumen de control puede estar fijo o en movimiento. En el análisis de los sistemas en los que se tiene flujo de fluidos, con frecuencia se encuentra la combinación de las propiedades de energía interna, presión y volumen. Esta propiedad se conoce como entalpía, la cual se denota con la letra H. Matemáticamente se describe con la fórmula que se encuentra aquí. La entalpía se puede definir como una magnitud termodinámica de un cuerpo que es igual a la suma de su energía interna más el producto de su volumen por la presión. A fin de obtener una relación para el trabajo de flujo, considere un elemento de fluido de volumen B. El fluido de corriente arriba fuerza inmediatamente a este elemento de fluido a entrar al volumen de control. Por lo tanto, se puede considerar como un émbolo imaginario. Una fuerza de presión que actúa sobre un fluido a lo largo de una distancia produce trabajo y a esto se le conoce como el trabajo de flujo. El trabajo de flujo se expresa también en las propiedades del fluido y es conveniente verlo como parte de la energía de un fluido en movimiento y llamarlo energía de flujo. También se le conoce así. Bueno, siguiendo el ejemplo anterior, si la presión de un fluido denotado con la letra P y el área de la sección transversal del elemento del fluido es A, la fuerza que aplica el émbolo imaginario que veíamos en el ejemplo anterior sobre el elemento de fluido es igual a fuerza igual al producto de la presión por el área. Para empujar todo el elemento de fluido en el volumen de control, esta fuerza debe actuar a lo largo de una distancia L. Así el trabajo es realizado al empujar el elemento de fluido por la frontera, es decir, el trabajo es igual al trabajo, es igual a la fuerza por la longitud o la distancia, es lo mismo a la presión por el área por la distancia o que es igual a la presión por el volumen, esto expresado en unidades de kilojoules.
El trabajo por unidad de masa se obtiene al dividir ambos lados de esta ecuación entre la masa del elemento del fluido. O sea, el trabajo de flujo igual a la presión por el volumen expresado en unidades de kilojoules sobre kilo. En este caso, la presión entre la densidad es la energía de flujo, también llamada energía de flujo o trabajo de flujo, la cual es la energía por unidad de masa necesaria para mover el fluido y mantener ese flujo. Se tendrá además que el valor de la energía interna representa la energía de un fluido no fluyente o estacionario, en tanto que el valor de la entalpía representa la energía de un fluido que sí está en movimiento. Okay. A continuación pasamos al siguiente tema. Okay. El siguiente tema es energía de un fluido en movimiento. Un sistema que carece de efectos como el magnético, el eléctrico y la tensión superficial se llama sistema compresible simple. La energía total de un sistema compresible simple consta de tres partes: energías interna, cinética y potencial. En términos de una unidad de masa, se puede expresar como energía total del sistema la suma de la energía interna más la energía cinética más la energía potencial. El fluido que entra o sale de un volumen de control tiene una forma adicional de energía, la energía de flujo. Entonces, la energía total de un fluido en movimiento en términos de una unidad de masa es igual a la entalpía más la energía cinética más la energía potencial, o lo que es lo mismo, a la entalpía más la velocidad al cuadrado sobre 2 más la energía potencial del fluido, todo por unidad de masa. Y estas unidades son los kilojoules sobre kilo. Bueno, en este caso vamos a tener los tipos de movimiento que pueden ser el turbulento o el laminar. Se dice que el flujo o movimiento es turbulento cuando las partículas del fluido describen trayectorias en forma de remolinos. El movimiento es caótico, es decir, que las partículas se mueven de manera desordenada. Esto se da en situaciones como la formación de huracanes o la caída de agua en grandes cascadas. Las trayectorias del fluido se representan mediante unas líneas conocidas como líneas de flujo, las cuales se representan en la imagen que vemos abajo. El otro tipo de movimiento que encontramos es el movimiento laminar. Se dice que el flujo o movimiento es laminar cuando al considerar pequeños volúmenes de fluido, estos se mueven sin girar y sus trayectorias no se cruzan entre sí. Este presenta un movimiento que se le conocen como láminas paralelas con trayectorias definidas. En el caso en que la velocidad no varía, se denomina flujo laminar estacionario. Ok, ahora continuamos al siguiente tema de nuestra presentación, el principio de Bernoulli. Daniel Bernoulli fue un científico suizo del siglo XVIII que realizó variados experimentos para analizar lo que sucedía cuando se hacía circular agua a través de tubos con secciones transversales de diferente altura y diámetro, y concluyó que la presión en las paredes de los tubos disminuye conforme aumenta la rapidez del agua, conclusión que también es aplicable a gases en movimiento.
La energía de un fluido en cualquier momento consta de tres componentes. Una es la cinética, otra potencial o gravitacional y la otra es energía de presión. A continuación, yo les hablaré sobre la cinética. La energía cinética es la energía debida a la velocidad que posee el fluido. Eh, Igual se puede poner como la energía cinética es la energía que un objeto tiene debido a su movimiento. Por ejemplo, si queremos acelerar un objeto, debemos aplicar una fuerza. Para hacerlo, necesitamos realizar un trabajo y como resultado transferimos energía al objeto y este se moverá como una nueva velocidad constante. A la energía transferida la conocemos como energía cinética y depende de la masa y la velocidad alcanzada. La energía potencial o gravitacional es la energía debido a la altitud que un fluido posea. Todos sabemos instintivamente que al levantar algo muy pesado por encima de la cabeza de alguien representa una situación potencialmente peligrosa. El peso puede estar bien asegurado, así que no es necesariamente peligroso. Nuestra preocupación es que lo que sea que proporciona la fuerza para levantar el peso contra la gravedad puede fallar. Para usar terminología correcta de la física, nos preocupa la energía potencial gravitacional del peso. Todas las fuerzas conservativas tienen energía potencial asociada. La fuerza de la gravedad no es una excepción. Por lo general, a la energía potencial gravitacional se le denomina con el símbolo UG y representa el potencial que un objeto tiene para hacer trabajo como resultado de estar situado en una posición particular en un campo gravitacional. Considera que un objeto de masa m se levanta a una altura h contra la fuerza de la gravedad, como se muestra en esa imagen. El objeto se levanta verticalmente mediante una mano o mediante una polea o sea, mediante un objeto. Y por lo que la fuerza debida a la elevación del objeto y la fuerza debida a la gravedad, Fg, son paralelas. Si G es la magnitud de la aceleración de la gravedad, podemos encontrar el trabajo realizado por la fuerza sobre el peso al multiplicar la magnitud de la fuerza de la gravedad, Fg, por la distancia vertical h que ha recorrido. Y así es como se puede encontrar. La energía de presión es la energía que un fluido contiene debido a la presión que posee. Como se puede ver, esta pues es fácil de explicar y de entender, ya que si el recipiente es ancho o es holgado, por así decirlo, pues el fluido va a tener muchísima menos presión, pero si al contrario el fluido es estrecho, pues va a aumentar la presión, ya que el fluido busca acomodarse en un lugar muy pequeño para él. Esto sería todo de nuestra parte. Esperamos que les haya gustado el video.
No olviden darle like y suscribirse.